Gloria al Señor. Ya estamos listos. Gloria al Señor. Amén. Pues damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de reunirnos de manera pública y darle gracias a Dios por la vida que tenemos, ¿no? Muchas cosas han sucedido en estos días. Una de las cosas que me impactó, y yo creo que usted también impactó demasiado, fue el accidente de la pipa de gas allá en México. Mucha gente iba como un día normal a su casa y no se esperaban lo que ocurrió. Y yo le invito a orar por esas personas. No las conocemos, pero debemos orar por ellos, ¿verdad? Que Dios les dé consuelo si han perdido algún familiar. Y si tienen algún familiar hospitalizado, pues que Dios los ayude. Realmente una situación de quemadura, híjole, es muy terrible, ¿sí? Entonces, es un proceso muy doloroso y también un proceso que desgasta económicamente. He estado viendo videos que han estado llegando muchas gentes a orar, a regalar comida, todo eso. Pero también nosotros, aunque no estemos ahí de manera física, podemos estarlo en oración. Amén. Podemos estar en oración. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2. Hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de Jesucristo, nuestra fuente. Jesucristo es ¿qué? Nuestra fuente, ¿verdad? ¿Alguien conoce, alguien ha visto alguna vez dónde brota un manantial? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver dónde un manantial y de dónde brota? Alguien levante su mano si alguien ha podido ver eso. Es algo maravilloso ver que brota ahí y no se detiene el agua, ¿verdad? Es una fuente. Entonces, la Escritura nos dice que Jesucristo es nuestra fuente inagotable. Amén. Y hoy quiero hablarles precisamente de lo que el apóstol Pablo le habló a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Recuerde que esta carta la escribió el apóstol Pablo cuando estaba preso en la ciudad de Roma. Estando él en la cárcel, escribió a sus amigos y les dio una serie de instrucciones. Y una de las cosas que Pablo les hizo comprender es acerca de cómo vivir en armonía, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo nosotros, que somos diferentes unos de otros, que pensamos diferentes, que venimos de familias diferentes, que tuvimos vidas diferentes, ¿cuál es la clave para que podamos ayudarnos a avanzar juntos? ¿Me explico? Porque debe haber algo que produzca en nosotros la capacidad. La Escritura dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, no lo busque, pero dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y recuerde que esa palabra poder, también traducida, es capacidad. Hay capacidades que se van a activar en nosotros cuando el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestra vida. Amén. Así que vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, ahí donde está en su lugar, dice, lea conmigo en voz alta, por tanto, si hay alguna consolación, ¿en quién? Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Ahí vamos a terminar porque el versículo 5, lo veremos la próxima semana, habla de un misterio que Dios se hizo hombre. Ese es un misterio glorioso. Amén. Es un punto más teológico. Pero bueno, el apóstol Pablo en el versículo 1, después de que él le dice a la iglesia, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él empieza a hablar y decirles que centren su atención en que Jesús es la fuente para nuestra vida. Amén. Jesús es ¿qué? La fuente para nuestra vida. Y él empieza el versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna ¿qué? Pero no es como una pregunta, no es un sí condicional, es un sí de afirmación. Dice, en Cristo hay consuelo.
Ahora, yo le voy a llevar poco a poco y le voy a pedir que esté lo más atento que pueda, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, si hay alguna consolación, amén. Una de las verdades, escuche, una de las verdades más grandes es que nosotros no podemos dar algo que no tenemos. No podemos dar algo que no tenemos. Por eso este primer punto se llama Jesús es la fuente para mi vida. No podemos dar nosotros algo que no tenemos. Si queremos dar algo que no podemos producir nosotros, necesitamos tener una fuente. ¿Me explico? Necesitamos tener un lugar de donde obtener aquello que no está en nosotros y que nosotros no podemos producir y que nosotros no podemos dar. Es decir, Jesús es la fuente. ¿Cómo podemos llegar a dar algo a través de Cristo Jesús? Por eso el apóstol Pablo dice, si hay alguna consolación. Y esta palabra consolación es un sustantivo griego que es parakelosis, que traducido es ánimo, consolación o confortar. Es decir, ¿cuántos saben que en Dios recibimos fortaleza, recibimos ánimo? Esa es la palabra consolación. En Cristo hay fortaleza. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido desanimados? Muchas veces. Pero vamos a la presencia del Señor y ahí somos animados, ahí somos fortalecidos. Ahí recibimos palabra, ahí recibimos una intervención del Espíritu Santo. Cuando te sientes desanimado, encuentras en Cristo el ánimo para seguir, ¿sí o no? Yo creo que todos a veces pasamos por baches, a veces estamos desanimados, pero cuando venimos a Cristo, Él nos da el ánimo para seguir avanzando. Amén. Si te pasa algo que no entiendes, Cristo te conforta el corazón. ¿Sí o no? A veces pasa en nuestra vida cosas que no entendemos. Suceden cosas, pero vamos a la presencia del Señor y ahí somos confortados. ¿Qué es ser confortados? Consolados, ¿qué más? Abrazados, animados. Es decir, dice el apóstol Pablo, Jesús es la fuente. Nosotros necesitamos dar ánimo a otros. Pero si nosotros no lo tenemos, Cristo es la fuente para que nos brinde a nosotros el ánimo y de la misma manera nosotros podamos animar a otros, podamos consolar a otros. ¿Me explico? O sea, Jesús es la fuente. Como le decía, no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Por eso Pablo dice, si hay alguna consolación, él está diciendo en Cristo, si hay consolación. ¿Me explico? Y dice la segunda, dice, si algún consuelo de amor. Esa palabra consuelo no es la misma que se utiliza como consolación. Esa es otra palabra. Son similares, pero es algo distinto. Significa afecto. Amén. Dice, si algún consuelo de amor, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Es decir, es esta palabra que se ocupa aquí para afecto, amor, se forma de dos palabras diferentes. Y su traducción es, Él te enseña su amor. Es decir, ¿cuántas veces alguien me podría decir si ha visto cómo Dios le muestra su amor? Alguien puede decirme, Dios muestra su amor así conmigo. Alguien podría decir, ¿cómo le ha mostrado Dios su amor? Al despertar. Donde quiera que estés, encuentra a alguien que te dice, Dios está contigo. Es decir, quizás yo no puedo mostrar afecto, no que no tenga. Probablemente no lo sé mostrar. Pero dice el apóstol Pablo, Él nos enseña y nos muestra su amor, aún en las pequeñas cosas, aún en los pequeños detalles. Es decir,
¿cómo puedo yo dar algo que no tengo? Necesitas pegarte a la fuente que es Cristo. Quizás en ti hay amor, pero no sabes cómo mostrarlo. Ajá, no tienes, quizás tuviste una vida difícil. Quizás la vida te hizo duro, las cosas que viviste. Quizás las decepciones de la gente, quizás la traición te hizo quizás ya no mostrar afecto. No que no tengas, sino que te cuesta o que nos cuesta trabajo. Pero hay una fuente donde yo puedo ir y tener aquello que yo no puedo dar, pero Él me puede dar para que yo lo pueda dar. ¿Me explico? Él es la fuente. Por eso Pablo empieza afirmando, sí, en Él hay afecto. Él muestra su amor. ¿Me explico? A veces nosotros, a ver, mi esposa me dice, la pastora me dice, oye, fíjate que, y yo sé que a ustedes también les ha pasado lo mismo. A veces dice, oye, tengo ganas de tal cosa y se lo pide a Dios. Una vez tenía ganas de comerse un helado y yo no traía dinero. Y por ahí alguien llegó poquitos minutos después y le regaló un helado. Yo sé que a alguien le ha pasado algo similar. Eso, él muestra, oye, aún en los pequeños detalles te muestra. Me explico. Entonces Pablo le estaba diciendo a la iglesia, Él es la fuente, si tú no lo tienes, ve a Él. Él te va a enseñar a cómo mostrar afecto para alguien que lo necesita. ¿Me explico? O sea, Pablo los estaba dirigiendo a la fuente, que es Jesucristo. Entonces, si a mí me cuesta mostrarle a mis hermanos en la fe, a mi familia, el afecto que yo sí les tengo, necesito ir a la fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo Jesús. De ahí Él me va a dar aquello que yo no tengo. Mire, que el Señor siempre nos pone contra la espada y la pared. Más adelante el apóstol Pablo dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Es decir, Dios no nos va a permitir tener una vida a medias. Él siempre va a empujarnos a más. Porque sabe que nosotros podemos. Y nosotros tenemos que entender que Él es la fuente. Por eso Pablo también más adelante dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo está centrado en la persona de Cristo porque Cristo es la fuente. ¿Me explico? Entonces dice, si hay algún consuelo de amor. Pero también dice, si alguna comunión del Espíritu. ¿Qué será comunión? ¿Qué entiende usted por la palabra comunión? Estar pegado, enlazados, relación, amistad, intimar. Eso es comunión. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo tenemos comunión? Orando. A través de Cristo Jesús. No hubiéramos nosotros podido tener comunión con el Espíritu Santo si Jesús no nos hubiera lavado y limpiado con su preciosa sangre. La sangre de Cristo Jesús nos limpió a nosotros de todo pecado para que hoy el Espíritu Santo viva en nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 5. No pierda Filipenses capítulo 2. Gloria al Señor. Santiago 4:5, ¿alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? El Espíritu que ha hecho ¿qué? Morar en nosotros, nos anhela celosamente. Romanos 8:28 dice que el Espíritu intercede con nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice alguna comunión, dice si hay comunión con el Espíritu, dice alguna comunión. ¿Qué nos permite esta comunión? Jesucristo. ¿Qué nos permite esta amistad? Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, mire, ¿por qué Pablo le estaba diciendo esto a la iglesia de Filipos?
Recordemos que la iglesia, recordemos que la palabra no tiene un tiempo. La palabra que se escribió en ese entonces también está vigente para hoy. Pablo quería que la comunidad de Filipos, la iglesia de Filipos, pudiera crecer, pudiera avanzar. Y Pablo les estaba diciendo, para poder llegar a un objetivo, para poder caminar juntos, necesitamos entender que hay cosas que nosotros no tenemos, pero hay una fuente donde podemos tomar nosotros. ¿Sí? Si yo no sé animar a otros, no me voy a quedar ahí. Voy a ir a la fuente para que me dé eso y yo lo pueda brindar. Quizás alguien está esperando una muestra de cariño mía, pero quizás yo no puedo darlo, pero tengo una fuente donde puedo tomar y brindarlo. Quizás a mí me cuesta relacionarme con la gente. Quizás no me llevo bien con todos. Quizás con algunos me llevo mejor que con otros, pero ¿será que eso es algo que Dios quiere? No, Dios quiere que aprendamos a tener comunión todos nosotros. ¿Y cómo podemos si pensamos diferente? Bueno, a través del Espíritu Santo. Él te va a permitir, Él nos va a permitir relacionarnos, llevarnos, amarnos, perdonarnos, ayudarnos. ¿Me explico? Porque nosotros somos seres naturales que tenemos un límite. Pero cuando nuestros límites se acaban, es ahí donde nosotros podemos ir a la fuente inagotable. ¿Me explico? Sigue diciendo el apóstol Pablo. Si algún afecto entrañable, gloria al Señor. ¿Qué será entrañable? ¿Qué será para usted entrañable? Algo que se desea, dice un afecto entrañable. ¿De dónde cree que viene la palabra entrañable? ¿De dónde están las entrañas? No las extrañas. Las entrañas, porque la chimoltrufia decía hijo, no, la mamá de la chimoltrufia le decía, hija de mis extrañas. Las entrañas, es decir, un afecto profundo, un afecto real, un afecto verdadero. Dice, si algún afecto entrañable. Recuerden que el apóstol Pablo dice también, vuestro amor sea sin fingimiento. Es decir, para yo dar un amor real y no lo tengo una fuente que me puede dar a mí ese afecto real, ese afecto entrañable. Ese amor, me explico. Porque sí o no hemos encontrado en Cristo Jesús ese amor entrañable. ¿Cuántos han sentido ese amor tierno del Señor? Sí, a veces llega Él y te abraza. ¿Sí o no has sentido como ese abrazo que te hace sentir? A veces tú y yo la regamos, tú y yo fallamos, y en vez de que Él nos dé con palabras duras, a veces nos habla con una ternura que te desbarata. Su amor es tan real que no te rechaza. ¿O alguien se ha sentido rechazado por el amor de Dios? ¿No? Porque Él tiene ese afecto entrañable, ese afecto que es profundo. Ese amor que no es condicionado. Ese amor real, ese amor verdadero. Dice, Él nos da ese afecto entrañable. Amén. A veces incluso su manera de corregirnos son con palabras tiernas de amor. A veces Él nos corrige con unas palabras y nos desbarata y te hace entender cuánto te ama. Hay gente que dice, yo siento que he hecho tantas cosas malas que Dios no me ama. No, Dios no ama como los hombres. Dios tiene un amor profundo. Ahora, ¿por qué a veces dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, hay tanta separación, tanto divisionismo? Nos malvemos a veces, nos criticamos, hablamos a las espaldas de otros. ¿Por qué? Porque no hay ese afecto sincero. Los que vienen los viernes, gloria a Dios, que vienen. Yo le invito a quien guste unirse.
Pero los viernes estamos hablando del libro del profeta Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y el asunto del libro del profeta Malaquías es que habla abiertamente de la hipocresía del pueblo. Y de eso estamos hablando, de la hipocresía que hoy en día todavía permanece dentro de las iglesias, dentro de muchos cristianos. Y el apóstol Pablo habla, el profeta Malaquías habla y denuncia la hipocresía de la gente que se acercaba a Dios y le decía Señor, pero lo deshonraba. Era gente hipócrita, gente falsa. Ahora, ¿por qué el apóstol empieza el capítulo 2 diciendo que en Cristo hay un afecto entrañable? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que el amor sea sin fingimiento? Porque conoce que el Espíritu Santo conoce que nosotros tenemos limitaciones. Y cuando alguien me hace algo que no me gusta, yo me retiro. Cuando escucho que alguien está hablando mal de mí, yo ya no lo veo bien. Yo lo empiezo a ver mal. ¿Me explico? Entonces, en vez de amar honestamente a mi hermano, a mi hermana, yo no lo amo de verdad. Y el Señor dice, para que tú puedas amar de una manera profunda, pasando por encima de lo que te pueden hacer, no lo puedes dar tú porque tú no lo tienes. Y solamente lo puedes dar a través de Cristo. Por eso es que todo esto lo centra en la persona de Cristo. Él da un afecto entrañable, un amor tierno. ¿Me explico? ¿Cómo es mostrar un amor tierno? ¿Alguien sabe cómo será mostrar un amor tierno? Ser empalagoso, sí. ¿Cómo le muestras amor a tu mamá o a tu papá? Ahí está. Abrazado, no lo suelta. Santiago también cuando llega a la escuela ahí está con su mamá. Y es un afecto entrañable, es un amor tierno, es un amor diferente, limpio. Y eso no lo puede dar una persona normal. Porque nuestro amor luego está condicionado al trato que nos dan. Pero para poder pasar el límite hay una fuente. ¿Cuál es esa fuente? Cristo Jesús. Él es la fuente. Y dice el apóstol Pablo, no solamente afecto entrañable, sino también dice, si alguna misericordia. ¿Hemos recibido misericordia de Dios? Pregunto, ¿alguien le ha fallado a Dios en la semana? Yo soy el primero. Puro santo hay aquí, gloria al Señor. ¿Alguien le ha fallado al Señor? Sí, quizás con la mente. No. ¿Alguien de nosotros le ha fallado a Dios? Sí. Quizás con la mente, quizás con las palabras, quizás con las intenciones, o no, a veces hasta con las intenciones. Y la Escritura dice que la paga del pecado es, ahora, estamos muertos. ¿Cuál es la razón? Por su misericordia, que es amor. Sí, la gracia de Cristo. Es decir, si fuera Él, si Él no tuviera misericordia, en ese momento que pecamos nos cae un rayo, nos morimos y al infierno. Sí, no nos ha pagado conforme a nuestras. Ahora, ¿por qué estamos tocando este punto? Porque el apóstol Pablo dice que Cristo es la fuente. Ahora, hay gente que te va a fallar o hay gente que te falló ya. ¿Cómo debes de pagarle? ¿Con la misma moneda? ¿Cómo? Porque dice, si alguna misericordia, ¿Dios te ha extendido misericordia a ti? Sí. Entonces, si alguien nos falla, ¿qué tenemos que hacer? Extenderle misericordia. Sí. Por eso es que el apóstol Pablo centra en Cristo la fuente.
Dice, ¿hemos recibido misericordia de Dios? Sí, todas las mañanas. ¿Le hemos fallado? Sí. ¿Y hemos caído muertos ahí mismo? No, Él ha tenido misericordia. Y si Él nos ha dado misericordia, también nosotros tenemos que dar misericordia con aquellos que nos fallan. Y no pagarles con la misma moneda. ¿Por qué? Porque a mí se me ha dado misericordia. Porque hay mucha gente que juzga, que señala, que humilla. Y se olvida que recibió misericordia. Y nosotros tenemos que extender misericordia. Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Gloria al Señor. Vamos avanzando rápidamente. Hebreos 4. Versículo 14. Dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran ¿qué? Que traspasó los cielos, Jesús, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según ¿qué? Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Para alcanzar ¿qué? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, cuando alguien le falla a Dios, necesita acercarse al trono de la gracia para recibir misericordia. Es decir, cuando alguien le falla a Dios, debería de acudir a la iglesia, porque en la iglesia se supone que debe recibir misericordia y no juicio. Pero cuando alguien falla, la gente no quiere ir a la iglesia porque en vez de recibir misericordia, recibe juicio. Porque los que estamos adentro a veces se nos olvida que nosotros recibimos misericordia todos los días. ¿Me explico? Hay gente que le ha fallado a Dios y que no quiere venir a la iglesia. Porque cuando llega, la gente empieza a cuchichear. Ahí viene ya el pecador, la pecadora. Y la gente lo siente. La gente percibe eso. Ahí viene el que... Y se supone que en la iglesia ellos deben de recibir misericordia, porque los que estamos adentro hemos recibido, no se nos ha pagado conforme a lo que mereciéramos. No sé si me explico. Porque yo le he fallado al Señor y el Señor no me ha pagado conforme a mis acciones. Él ha extendido su misericordia. Entonces, mire, en la iglesia usted va a encontrarse con hermanos que le van a fallar, con pastores que le van a fallar. Ahora, ¿cómo pasar por encima de eso? Extendiendo misericordia. Eso significa no pagarles con la misma moneda. ¿Y cómo podemos? A través de Cristo Jesús. Él es la fuente. Quizás diga alguien, pero es que a mí me cuesta así. Ve a la fuente, porque Él te va a dar. Por eso el apóstol Pablo centra que es en Cristo Jesús, que Él es la fuente. No hay iglesia perfecta, ¿cuántos saben eso? Pero Dios, Cristo, nos ha dado dones y ejemplos para que nosotros podamos dar lo que no tenemos. O sea, Jesús nos da dones y Jesús nos da el ejemplo y dice, yo tengo para darte algo que tú no tienes, pero que necesitas dar. ¿Me explico? O sea, no te deja desprovisto. Él te dice, yo sé qué cosas a ti te cuestan, pero yo soy la fuente que te puede proveer eso. Porque tú eres la extensión de Dios. Dios no va a usar a gente perfecta. Dios va a usar a sus hijos para mostrarle al mundo su amor. Si nosotros hemos experimentado estas cosas asombrosas, entonces
En nuestra vida debe ser evidente todo esto. Cuando el cristiano ha experimentado el afecto entrañable de Dios, también tiene que dar ese afecto. Si ha experimentado la comunión con el Espíritu Santo, también tiene que dar comunión. Si ha experimentado la consolación del Señor, también Él tiene que darlo. Tiene que ser evidente en nuestra vida si hemos recibido eso. Amén. Dios, siendo nuestro Padre, quiere que experimentemos su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, y seamos llenos de ellos para que podamos extenderla a las personas que nos rodean. Escucha, Dios quiere que tú seas lleno de amor, de misericordia, de afecto. Dios quiere llenarte a ti para que tú lo extiendas a las personas que te rodean. Esa es la causa. Tú tienes que extender lo que de Él recibes. Los dones son regalos de Dios para que lo uses en la vida de otros. Mateo capítulo 10, versículo 8. ¿Alguien lo puede leer, por favor, antes de que entremos al segundo punto? Mateo 10, 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? ¿Qué significará eso de gracia recibiste y de gracia dar? Así es, lo que tú recibiste, tú lo vas a dar. Lo que tú no merecías, lo que tú no tenías y se te fue dado no para que te lo quedes, sino para qué. Si tú recibiste misericordia, ¿para qué es esa misericordia? Para dar misericordia. Si tú has recibido de Dios ese afecto entrañable, ¿para qué es? Para dar afecto entrañable. Si tú has recibido de Dios la consolación, ¿para qué es? Para dar consolación. Si tú has recibido comunión, amistad con el Espíritu Santo, ¿para qué es? Para dárselo a los demás. Lo que has recibido de gracia dalo. ¿Me explico? Lo que Dios te da, los dones, llenarte de su amor, llenarte de su consolación, llenarte de su misericordia, no es para que lo retengamos, es para que lo extendamos a la gente que nos rodea, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros de negocio, de trabajo. Somos nosotros donde estamos que vamos a extender el amor del Padre. Cuando tú vienes acá y experimentas que Dios te habla con tierno amor, aún a pesar de que le hemos fallado, cuando alguien te falle, acuérdate que Dios te dio. A lo mejor alguien no necesita una vara, solamente quizás necesita una palabra. Y con eso cambia su manera. ¿Me explico? Entonces, no con todos Dios hace lo mismo. Y no con todos Dios nos trata de la misma manera. Y cada uno tiene una experiencia con Él para brindarla a los demás. En una ocasión me platicaba un hermano que es pastor y yo no sabía hasta después que me dijo, fíjese que yo fui a la iglesia, dice, y en ese momento también yo estaba ahí en la congregación, estaba ministrando. Dice, y dice, y estaban ahí los hombres de Dios, dice, y cada uno estaba dando palabra, dice, y yo recuerdo que llegaron y pusieron mis manos y me dieron una palabra, dice, y me llenó, pero no estaba yo satisfecho, pero de pronto usted se acerca y yo me acordé que lo único que sentí fue darle un abrazo. Y lo abracé al pastor. En aquel tiempo no era pastor. Dice, y cuando yo sentí su abrazo, dice, yo sentí a Dios abrazándome. Y fue todo lo que yo sentí. Y todo lo que necesitaba. No fueron palabras. Fue un abrazo. A veces tú llegas también de la misma manera a Dios y a lo mejor esperas un regaño y Dios lo único que hace es abrazarte. Y eso que Dios hace contigo, no lo hace solamente para que te lo quedes tú, sino para que se lo des a otros.
¿Me explico? Por eso la gente que está lejos de Dios debería encontrar en la iglesia una extensión del amor de Cristo. Y no juicio y no señalamiento, sino amor. El amor corrige también, pero sabe hacerlo con sabiduría. ¿Me explico? Se supone, ¿por qué? Porque nosotros, Dios nos dio eso, nos dio amor, nos dio afecto, nos dio comunión, nos dio consolación, para que nosotros lo que hemos recibido de gracia lo demos. ¿Me explico? Entonces, si nosotros no podemos darlo, necesitamos obtenerlo de algún lado. Eso es de Cristo. Él es la fuente. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor en su casa le dice su esposa, es que tú no me amas. Sí, sí lo amo. Yo sí te amo, pero es que no me lo muestras. Y dices, ay, Señor, ¿cómo ya le mostré mi amor estando 30 años? Y aquí estoy. Pero Señor, así como tú me has mostrado tu amor, permíteselo mostrárselo a mi esposa o a mi esposo, ¿verdad? O a mis hijos o a mis padres. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que nosotros no tenemos y no podemos producir, que solamente Dios nos las puede dar. Y todo esto Dios nos lo da para que nosotros se lo extendamos a otros. Así es. Vamos bien. Vamos avanzando. Ya nos queda poco tiempo. El segundo versículo dice: completad mi gozo, sintiendo que, teniendo el mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ya apretó el bochorno, ya apretó el calor. Gloria al Señor. Ahora, lo segundo que vamos a hablar, unidad no es uniformidad. Unidad no es ¿qué? Uniformidad. Vamos a ver, porque el apóstol Pablo dice: completad mi gozo, ¿verdad? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Si lo leemos así a la ligera, pensaríamos que el texto dice que todos tenemos que ser iguales, que todos tenemos que pensar igual. Pero no, al leer con detenimiento, el apóstol Pablo o el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo que nosotros, a pesar de ser diferentes, debemos tener unidad. La unidad no es lo mismo que la uniformidad. Se lo voy a explicar. ¿Sí? Cuando el mundo habla de unidad, se refiere a similitud o a imitación. ¿Me explico? ¿Han visto a veces los payasos que están en la calle son mismos e imitan a la gente que va pasando, ¿verdad? Si levanta la mano, levanta la mano. Si camina, camina. Eso es imitar. Eso es similitud. Pero la unidad no es lo mismo. Escuche. La unidad es tener el mismo propósito o meta final. La unidad consiste en ir en la misma dirección general e intentar lograr lo mismo al final. Sin embargo, la unidad no significa que todos conduzcamos el mismo coche, vistamos igual o usemos la misma ruta para llegar a nuestro destino. Eso no es unidad, eso es uniformidad. La uniformidad es que todos tienen que ser iguales. Como en el ejército. Todo el ejército tiene un mismo tipo de uniforme. Todos tienen un mismo tipo de corte, ¿verdad? De complexión, de marcha. Eso es uniformidad. La uniformidad se da cuando todos siguen un conjunto preciso de estándares. Amén. La uniformidad es como crear clones. ¿Qué es un clon? Una copia igual. No es original. Es una copia, es algo igual que el otro. Y Pablo y el Espíritu Santo dice, no tienen que ser todos iguales.
pero sí tienen que pensar y tener un punto todos en común para que a pesar de sus diferencias puedan avanzar a la meta final. No sé si me explico. ¿Sí? Pablo dice, sintiendo, y esta palabra sentir es el verbo griego que tiene que ver con pensar. Es decir, ustedes y yo en asuntos podemos opinar diferentes, podemos ser diferentes. La unidad no es que todos pensemos de la misma manera. La unidad no es que todos vistamos igual o todos hablemos igual. No, eso es uniformidad. La unidad es que a pesar de que tengamos ciertas cosas diferentes y que en algunas coincidamos o no, trabajemos para alcanzar una meta. En la iglesia no todos vamos a pensar igual que todos. Todos pensamos diferente, pero eso no nos debe estorbar para alcanzar nuestro objetivo. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Por eso el apóstol Pablo primero dice que en Cristo hay consolación y que nosotros pensemos en esto para que nosotros podamos avanzar. No se trata que seamos similares, sino que estemos unidos a pesar de nuestras diferencias. ¿Me explico? Por eso en la iglesia podemos externar y decir, bueno, yo pienso de una forma diferente, pero eso no me estorba para que juntos alcancemos una meta, alcancemos un objetivo. ¿Me explico? Debemos pensar amarnos como Cristo. ¿Me explico? Por eso es que Pablo, antes de entrar al versículo 2, dice, si hay alguna consolación en Cristo. Es decir, Pablo lo centra todo en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, pensar en cómo actuaría Cristo, nos permite llegar a nuestro objetivo. ¿Me explico? Pregunta, ¿los discípulos eran diferentes unos de otros, sí o no? Pero fueron impregnados por la vida de Cristo. Tanto es así que cuando le preguntan a Pedro, tú eres de ellos porque hablas como ellos. Jesús no quería un clon, quería alguien que tuviera la capacidad de pensar, pero que pensara en cómo actuaría él. No un robot. En nuestra fe no se anula el intelecto, nuestra forma de pensar. En nuestra fe, nuestra forma de pensar nos lleva a meditar en qué haría Cristo, cómo actuaría Cristo, qué diría Cristo. ¿Me explico? Si hay alguna situación entre nosotros, ¿cómo abordaría ese tema Cristo Jesús? ¿Qué hablaría con sus discípulos? Si Cristo estuviera conmigo, ¿cómo haría yo las cosas? ¿Qué diría yo? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo lo resolvería? ¿Me explico? Eso es lo que lleva a sentir, es pensar en quién es en nosotros el factor común, Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y estamos en este lugar. Para poder llegar no significa que todos vamos a pensar o todos vamos a actuar de la misma manera. Imagínense que todos nos vistiéramos igual. Todos habláramos igual. ¿Me explico? Pero no, el Señor dice, con tu forma diferente puedes llegar a la unidad. Porque la unidad no es uniformidad. No busquemos que las personas sean como nosotros porque nunca va a ocurrir. ¿Me explico? Si tú quieres que alguien sea como tú, ¿no? Deja que sea como él o ella es. Pero que ese hermano, esa hermana tenga eso en común de que piense qué haría Cristo en esta situación. No sé si me explico. Hay personas, ¿verdad?, que dicen, ay, es igualito a su papá, es igualito a su mamá, habla como él, hasta come como él, hasta estornuda como él. Volvió a nacer, dice.
así dice la gente, era igualito. Hasta camina así como pingüino, como el abuelo, como la abuela. Pero el Señor no quiere que seamos todos copia de todos, sino que seamos nosotros mismos, pero con la capacidad de pensar en qué haría Cristo Jesús. ¿Me explico? No esperemos que todas las iglesias sean como nosotros, porque ellos tienen su forma de ser, su forma de hacer servicio, su forma de servirle al Señor. Pero sí pensemos que Cristo también es su Señor, al igual que el nuestro. ¿Me explico? ¿Se acuerdan que en una ocasión vinieron los discípulos y dijeron, Señor, allá anda uno en tu nombre echando fuera demonios y ese no está con nosotros? Y le dijimos que se callara. Y Jesús le dijo, el que no está contra nosotros, con nosotros es, déjenlo. Aunque no ande conmigo, él está hablando de mí. ¿Me explico? Y es que a veces nosotros decimos, es que no la hacen a mi mano. No, hermano, no es uniformidad. La unidad no tiene que ver con que hagan las cosas. Hay gente que tiene problemas para soltar el control. No voy a hablar de eso, pero hay gente que si no lo hace él o ella, no está contento como lo hace la otra persona. Es que no trapeaste la casa como yo sí la trapeo. ¿Me explico? No te dejo que haga las cosas porque tú no lo haces como yo. Y ese es el problema. No sueltan, no le dan a otros la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente. Porque son controladores o son controladoras. ¿Me explico? ¿Y qué pasa con este tipo de personas? Van a terminar acabados, cansados. Porque, fíjese, la mentalidad de esas personas es que nunca están a su altura. Eso lleva a la soberbia. Y la soberbia es un principio demoníaco, diabólico. ¿Sabe lo que hizo que Lucifer fuera expulsado del cielo? ¿Qué fue lo que hizo que Lucifer fuera expulsado del cielo? La soberbia, la altivez. Y la gente que es soberbia y altiva está practicando un principio diabólico. Así es. Dios al altivo, mira. Dios con la gente altiva dice, de lejitos, hasta que o se vuelve humilde o Dios lo humilla. Nabucodonosor, ese era un hombre y después lo hizo como una bestia, lo avergonzó. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que la unidad es diferente a la uniformidad. Y ese es el problema, que mucha gente quiere que las cosas las hagan como él o como ella, ¿sí? Y no le dan la oportunidad a nadie más. No. Déjalo, dale la oportunidad. ¿Quieres que crezca? Dale la oportunidad que lo haga. Ayúdalo a mejorar. ¿Sí? Y eso también te ayuda a crecer a ti, porque te ayuda a romper esas limitaciones. ¿Me explico? Yo recuerdo que al principio, cuando yo manejaba, mi papá no me soltaba sus carros. Es que no manejas como yo. Bueno, pues yo me dormí. Pero es que tienes que venir aquí como copiloto. Ya no, pues. Ya después me permitió manejar. Ya después ya no quería manejar él. Porque íbamos a un tope, un bache. Frena ahí. Cuidado. Ya lo vi, papá. Ya lo vi. Sí, ya estoy viendo que ahí viene la señal de la cosa. Cuidado. Y no, hombre, si eran como 5 horas el viaje. Eran 5 horas que iba cada 100 metros, este y aquello y la otra aquello. Y yo le decía, bueno, si ya me confió, pues termine de confiar en mí. ¿Me explico? Y ese es el problema, que a veces la uniformidad es un reflejo de un corazón inseguro. Ya me estoy metiendo en otro asunto, pero sí, es de un corazón. La gente que no deja que otros lo hagan es porque tiene inseguridad que lo vaya a hacer mejor y no quiere perder el crédito. No quiere perder el control. No quiere perder el protagonismo. Sonría, Cristo le ama. Amén. Entonces, eso es bien importante. Nosotros podemos pensar diferente, pero eso no tiene que estorbar a nuestra
Unidad. ¿Qué es la unidad? Pensar y llegar a una meta, a un objetivo. Unir nuestros esfuerzos para alcanzar lo que queremos. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el versículo 2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, es decir, pensando en Cristo Jesús, teniendo el mismo amor. ¿Cuál amor? El amor que Cristo tiene. No otro amor, teniendo el mismo amor. Dice, unánimes, sintiendo una. Y luego dice en el versículo 3 y 4 para finalizar, dice, nada o por vanagloria, antes bien como superiores, con humildad, estimando que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, escuche, la desunión, que es lo contrario a la unidad, es el resultado del pecado. Escuche, la desunión es el resultado del pecado. Pablo dice, sintiendo todos una, es pensando en la unidad. Pero una persona, un hombre, una mujer, un creyente, un no creyente, que no piensa en la unión, sino al contrario, eso es resultado del pecado. Porque note cómo empieza el versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por. Recuerda que en el capítulo 1 Pablo dijo, hay algunos que predican a Cristo por contienda. Y la palabra contienda es facciones o dividir. Nada hagas para dividir. Nada hagas por vanagloria. Y la palabra vanagloria es una gloria hueca, una gloria vacía. Nada hagáis por contienda, nada. O sea, nada hagan para dividir. Nada hagan para tener un reconocimiento hueco. Hacer eso, provocar eso, es producto del pecado. Imagínense. Y yo decía, a ver si no se enoja alguien que si yo lo explico así, pero cuando suponiendo Ricky, ¿verdad? Y le dice a su papá o a su mamá, oye, pa, cómprame esto. Le dice su papá, no lo voy a comprar porque te has portado mal. Y llega el abuelo, la abuela y le dice, ay, no te preocupes, yo te lo compro. Entonces, Ricky va a empezar a buscar ¿a quién? A los abuelos. Y los abuelos, en vez de unirse con el papá, porque quizás no se lo están comprando porque se portó mal, está trayendo una división, una contienda. ¿Me explico? Entonces, miren, los abuelos no se deben de meter en los asuntos de los nietos, respeten a los padres. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de educar a sus hijos, lo hayan hecho bien o mal, ahora denles la oportunidad a ellos. Ay, que con el niño y la niña, usted ya pasó su época. Ajá. Con la mamá y así. Pero el problema de el papá y la mamá deben de estar en unidad. Pero cuando alguien de los dos se inclina, ahí viene la desunión. Porque a veces el corazón está mal. Entonces, dice la escritura, nada hagan por contienda, no hagan nada por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Es una hueca, es una gloria hueca. Imagínate que alguien dice, están contándole a alguien alguna, ay, fíjese que le habló al pastor, le hablé a la pastora y no me contestó. Ay, no le escuchó el pastor. Venga conmigo, yo sí lo voy a escuchar. Si ellos no tienen tiempo para usted, yo sí tengo tiempo. ¿Qué está haciendo? Está creando una contienda. Y eso es resultado del pecado, de un corazón que no piensa en Cristo, en cómo haría las cosas Cristo. Las desuniones, las divisiones que se producen en la iglesia son el resultado del pecado. De alguien que hace las cosas por contienda o por vanagloria.
Y ese es el problema. Muchas iglesias se han dividido porque hay gente que hace las cosas por contienda, por vanagloria, para que otros le reconozcan, para que otros les aplaudan. No lo hacen de una manera honesta, no lo hacen de una manera real. Tienen otros intereses. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipos, ustedes no tienen que ser así, ustedes no tienen que vivir de esa manera. ¿Me explico? Dice, no hagáis nada por contienda, no hagas nada. Si el propósito de tu corazón es cerrado, no lo hagas. Lo que tenemos que examinar es nuestro corazón. ¿Me explico? La iglesia no debe fomentar la desunión, sino la unidad. Y no tenemos que hacer nada para dividir, para poner unos contra otros o para que nos reconozcan y nosotros, ay, que por mí las cosas se hacen. Si yo no estuviera involucrado o involucrada, nada de esto funcionaría. Eso es vanagloria. Y la escritura dice, no hagáis nada por contienda, por vanagloria, sino antes bien, ¿qué dice? Con humildad, estimando cada uno, ¿quiénes? Como superiores al mismo, no mirando cada uno, ¿qué? Por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Es decir, no pensemos nada más en nosotros. Cuando alguien piensa en lo suyo propio, eso es egoísmo. Por eso le digo que la desunión es resultado del pecado. El que no piensa en los demás y piensa en lo suyo propio, eso es egoísmo. ¿Qué es lo que exhorta Pablo? ¿Cómo debemos hacer las cosas? Con humildad. Con humildad. Hacer las cosas con humildad. ¿Cómo sabemos si una persona está verdaderamente enamorado de Jesús o enamorada de Jesús? ¿Por su conocimiento bíblico? ¿Por todo lo que sabe? ¿Por su carisma? No. ¿Por sus grandes hazañas y logros espirituales? No. ¿Sabes cómo se reconoce una persona que está verdaderamente enamorada de Cristo Jesús? Por su humildad. Ahí reconoces que alguien verdaderamente está enamorado de Cristo. No por sus logros, no por sus hazañas, no por su conocimiento bíblico, sino por su humildad. ¿Me explico? Miren su humildad. Miren cuán humilde es ese hombre, esa mujer. Así como Jesús fue humilde, lo debemos ser nosotros. Jesús fue humilde, ¿sí o no? Sí. Él hizo las cosas con humildad. Dice Pablo, considerando a otros superiores a ti mismo. ¿Qué es considerar superior a otros? Es considerar lo más importante que tú. El que no es humilde siempre quiere pisar a los demás. Siempre quiere estar encima de los demás. Siempre quiere llegar a la cima. No importa a quién pise. Pero el humilde, ese no. Y Jesús fue humilde. ¿Quieres ver quién es un buen cristiano? Mira su humildad. Mira que cómo vive, a pesar de lo que tenga, sigue siendo una persona humilde. A pesar de los logros, de los éxitos, de los reconocimientos, sigue siendo una persona humilde. No pierde el piso. ¿Me explico? Puede que Dios lo use mucho y sigue siendo humilde. Pero hay tanta gente que Dios le da una palabra y se cumple y ya se siente en la última Coca-Cola del desierto. Ya quieren aplausos, reconocimientos, ya quiere que toda la gente lo trate diferente. No es humilde. Y Jesús es humilde. ¿Me explico? ¿Cómo logramos ser humildes? Bueno, arrodillarnos ante nuestro Salvador. Amén. Tenemos que arrodillarnos.
y decirle, Señor, enséñame a ser humilde. ¿Sí? Enséñame. A veces el orgullo nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero la humildad nos permite recibir lo que viene de Dios. ¿Me explico? Un corazón humilde siempre está receptivo. Siempre recibe. Imagínense que alguien le va a predicar de San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Alguien dice, yo ya me sé todo eso. Yo me lo sé de memoria, al derecho y al revés. Esa persona no tiene humildad. Pero cuando dice, voy a escuchar de Dios, ¿qué tiene que decirme? Aunque el hermano sea de humilde condición, aunque la persona quizás no hable muy bien, pero el corazón de esa persona está receptivo porque es una persona humilde. Una persona humilde acepta la reprensión, acepta el reconocimiento y no le afecta en su corazón. Pero una persona orgullosa, vanidosa, soberbia, no acepta corrección. No acepta. No lo recibe. Y menos si es de alguien que no está a su altura, menos todavía. Por eso es que el apóstol Pablo dice, antes bien con humildad. Amén. Ahora, para finalizar, mis amados hermanos, Cristo es la fuente de nuestra vida para brindarle a otros lo que hemos recibido de Él. ¿Me explico? Debemos ir a Él. Dios quiere que seamos su reflejo aquí en la tierra. Dios quiere reflejarse a través. Jesús era orgulloso o humilde. Jesús tenía compasión por la gente. Sí, dice que una vez se paró y dijo, y lloró porque tuvo compasión de ellos. Jesús se acercaba a los pecadores, ¿sí o no? Sí. Todo eso al examinarlo nos debe de llevar a pensar, ¿cómo estoy reflejando a Cristo Jesús? ¿Cómo lo estoy reflejando? Eso nos debe llevar a pensar. Si Jesús llegara a tu casa, ¿cómo lo atenderías? ¿Cómo lo tratarías? Si Jesús estuviera aquí en medio de nosotros de manera literal, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo estaría? Feliz ahí como que aquí está el Señor. Todo eso es sentir o pensar. Pensar, si Cristo estuviera aquí, si Cristo caminaba conmigo a mi trabajo, a mi escuela. Imagínate, vas en la calle y ves a una persona necesitada en la calle. Muchas veces nosotros pasamos de largo. Pero estoy seguro que si literalmente Cristo viniera aquí con nosotros, no haríamos lo mismo. Querríamos quedar bien con Él. ¿Sí o no? Es la verdad. Es la verdad. Y sí, para que diga, ay, mira, mi hijo viene esforzado. ¿Eh? Pero la verdad es que Cristo camina contigo todos los días, aunque tú no lo veas. Y está aquí también. Está contigo en el negocio, en el trabajo. Eso es sentir, piensa. Si mis ojos pudieran ver a Cristo literalmente aquí, mi trato con los demás cambiaría. ¿Me explico? Ay, hermano, hermana, gloria a Dios. Eso es lo que me tiene que llevar a mí a pensar qué haría si Cristo, yo pudiera ver a Cristo aquí a mi lado. Cambiaría mi vida, cambiaría mi trato con los demás. Cambiaría mi generosidad, cambiaría mi amor. ¿Me explico? Le daría un giro a mi vida. Eso es pensar, siente. Si Cristo estaría contigo, ahí de forma literal. Por eso es que Él quiere hacer de nosotros un reflejo de
Si Cristo estuviera contigo, imagínate, lo invitas a comer a tu casa. ¿Cómo tratarías a tu esposa? Mi reina, mi vida, mi hermosa, mi preciosa. Porque pues ahí está Cristo. ¿O cómo tratarías a tu esposo? Ay, mi cielo, mi amor, mi puchunguito. Porque ahí está Cristo. Para que Cristo dijera, ay, mira mi hija, qué bien trata a mi hijo, o mi hijo, qué bien trata a mi hijo. Pero a veces cuando está Cristo ni me pensamos, gordo, pásale, estoy esperando, mira que ya te... Sonría, Cristo le ama. Cualquier parecido con la realidad es el Señor hablando al corazón. Porque nos olvidamos que Cristo está ahí contigo o te abandona su presencia en algún momento. No, no te abandona. Eso es llevarnos a pensar. Por eso Pablo decía, primero la fuente es Cristo y de ahí piensa en qué haría Cristo, cómo estaría Cristo, cómo te conducirías si literalmente pudieras ver a Cristo Jesús a tu lado. ¿Me explico? Eso es importante. Eso es lo que debe estar en nuestra mente y corazón. Así que vamos a ponernos de pie. Y si en algún momento sientes que no tienes, pídele a Dios que te dé lo que no puedes dar. ¿Me explico? Pídele a Dios que te dé aquello que no puede dar. Hace algunos años atrás, les invito a que se pongan de pie. Yo atravesé una situación personal complicada. Mi salvación estaba en juego. Mi vida estaba en un momento de caos. Y escuché un canto. Cuando tenga la oportunidad lo busca. Pero ese canto la canta Jacobo Ramos, creo. Y se llama Llévame a la cruz. Y una parte de ese canto dice, si acaso se me olvida la pasión en mi mirada, dice, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Cuando yo me estoy perdiendo en el mar de la confusión, cuando yo me estoy perdiendo y no sé hacia dónde ir y ya no tengo para darle a los demás, yo tengo que volver a la cruz, a recibir lo que Él me dio para poderle dar a los demás. Si te falta amor, ¿quién es la fuente de amor? Jesucristo. Si te falta paciencia, ¿quién es la fuente? Cristo. El Espíritu Santo dice que es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad. Si tú ya no lo estás teniendo, ya no puedes, ve a la cruz, ve a la fuente. Que ya nada te provoca alegría. Que ya nada, que ya no tienes ese gozo. Ve a Cristo. Él es la fuente de gozo. Que ya la paciencia ya hace tiempo, quién sabe por dónde quedó. Que últimamente te gana tu enojo, todo el mundo te cae mal. Soportas nada, te levantas de malas, te duermes de malas. Y ya tu casa lo está resintiendo y tú no lo tienes. Ve a la fuente. Él te va a dar. Si ya no tienes fe, ve a la fuente. Para que los otros lo reciban, para que tú lo puedas extender. No tienes por qué sentirte vacío. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. No tienes por qué sentirte seco ni vacío, porque hay una fuente que te puede dar inagotablemente para que tú lo puedas extender a los demás. ¿Me explico? No, solo tenemos que ser sinceros con Dios y decir, Señor, a mí se me está acabando mi porción. ¿Me la podrías llenar? Y dice la Escritura que Él nos va a dar hasta que sobreabunde, hasta que rebose, hasta que nuestra copa